Mi nombre es Diego Stancampiano. Muy bien, ¿ya? Bien. Hoy tenemos una actividad muy especial, estamos dentro del ciclo de conferencias de neurociencia del ser y hoy hemos invitado a un experto para que nos hable de atención plena, de mindfulness. Yo voy a presentar a la licenciada Carmen Verdejo Lucas. Yo la considero mi amiga y mi maestra. Yo soy estudiante en uno de los talleres de mindfulness. No me voy a alargar mucho. Ella es psicóloga de profesión, me consta que ama la psicología y solamente voy a dar un dato. Esta edición del curso de mindfulness que estamos teniendo nosotros es la número 68. Entonces ya con eso les digo la experiencia que tiene Carmen sobre eso que se ha formado con las autoridades máximas a nivel mundial. Así que le damos un aplauso para recibirla. Muchas gracias, Diego, por invitarme y muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por recibirme en este espacio. A mí me gusta mucho esta sala, también me parece bastante acogedora y que nos permite vernos las caras y muy bien se ve la diapositiva, así que creo que estamos en un entorno que también estamos siempre muy condicionados por el contexto que nos invita a la práctica o a las prácticas que vamos a hacer, que van a ser, a mí me gusta siempre que lo que hago tenga una parte de experiencia, porque creo que es lo que más os va a quedar, esa parte experiencial. Pero claro, yo no sé si tenéis experiencia en prácticas de concentración, meditación, y entonces todas las prácticas que vamos a hacer van a ser muy breves, pero creo y espero sobre todo que sean significativas para vosotros y para vosotras. Y entonces, bueno, pues como veis, le he llamado el arte del bien vivir. Nosotros hace muy poco estamos haciendo un cambio de nuestra imagen y de nuestro logo y demás, y ahora somos nuestro logo dice bienestar, bien vivir, aquí y ahora. Entonces lo que trabajamos principalmente es con la consciencia para el bienestar, pero como ha dicho muy bien Diego, desde esa perspectiva, desde la ciencia. Es decir, que no estamos en nada esotérico ni nada que no tenga un fundamento pues, científico. Sabemos perfectamente que la ciencia no puede abarcarlo todo y que también la ciencia pues, tiene su manera de ver la realidad y de construir la realidad, pero al menos hay unos datos que la apoyan y a nosotros nos gusta sobre todo estar ahí. Aunque respecto de la atención plena y el mindfulness, también es real que ha habido una proliferación de estudios y no todos tienen rigor científico, sobre todo por la elección de las muestras muy escasas, muy específicas, porque no se hace un seguimiento, porque no se tienen grupos controles, entonces no todos son muy de fiar, pero lo que está claro es que los que sí son de fiar han demostrado unos efectos alucinantes del potencial transformador que tiene la práctica de la meditación y del mindfulness. Es decir, meditación y mindfulness no son lo mismo, pero son complementarias. Y entonces también vamos a intentar hacer esa distinción para que veáis en qué consiste una cosa y otra. Y bueno, pues dicho esto, pues aquí pues esta soy yo, que ya es la foto que puso Diego, y dije, pues voy a ponerla abajo. Entonces, como Diego ha dicho, pues soy psicóloga clínica, especialista en clínica, y además pues me he formado pues, con las principales figuras del mindfulness en la actualidad. Y bueno, pues tanto aquí como en Estados Unidos. Y pues lo que hoy vamos a intentar abordar con esta charla o con este taller, porque creo que es mejor plantearlo como un taller, es el arte del bien vivir, la ciencia para el bienestar, la conciencia para el bienestar y bien vivir, y aquí y ahora, que es un poco lo que he dicho, que ahora es nuestro lema y que nosotros siempre hemos tratado de difundir ese prevenir antes que curar. Es decir, nosotros somos psicólogas clínicas, tenemos una clínica, 8 psicólogas, y tratamos problemas de salud mental, pero nos gusta más que la gente lo que haga es entrenarse para ese bien vivir y para ese bienestar.
Es decir, que no sea porque tenga un problema que vaya a acudir al psicólogo, sino el ser un referente donde uno pueda seguir creciendo y formándose para poder alcanzar una mayor felicidad. Y no solo pensando egoístamente en uno, sino el bien vivir es con esa proyección social. Es decir, para conseguir que no solo me afecte a mí ese bienestar, ese equilibrio, sino también a mi hábito de consumo, a mi relación con el vecindario, con el medio ambiente. Entonces todo eso también intentamos contemplar. Y bueno, pues cuando hablamos del arte, del bien vivir, me gusta hacer referencia a un pequeño cuentecillo, muy pequeño, de un maestro que vivía en la montaña y que un joven pues se acerca y le pregunta que cuál es el secreto de la felicidad y dónde puede encontrar la felicidad. Y entonces le contesta esto: no busques una vida feliz, busca un corazón que sepa ver la belleza en lo simple y agradecerla cada día. Y entonces de eso va también esta charla. Esta charla va de descubrir esos recursos internos, y muchos de esos recursos internos están relacionados con lo que nosotros llamamos recursos del corazón. Es decir, los estudios que hay hechos sobre el bienestar, sobre la felicidad, lo que hacen referencia a cosas pues, que pienso que por sentido común todos lo hemos vivido. Cuando somos agradecidos, cuando empatizamos con los demás, cuando cooperamos y tenemos una acción de servicio para otros, cuando somos amables, cuando somos compasivos, nos sentimos mucho más felices. Y entonces, pues todo eso es lo que le llamamos habilidades del corazón. Y entonces esa capacidad de ver desde ahí y apreciar esa belleza de la vida y agradecer. Y bueno, eso así, ¿vale? Eso es de lo que vamos a intentar hablar, pero lo que es indudable es que todos en algún momento hemos vivido lo que llamamos brecha de realidad. Y esa brecha de realidad no es nada más que la realidad que tenemos no se parece a la realidad que deseamos. Y esto, cuando sucede esa brecha en la realidad entre lo que es y lo que me gustaría o creo que debería de ser, es muy grande, pues resulta que me produce miedo, ansiedad, impotencia, angustia, desesperación, etcétera, etcétera, un montón de emociones negativas. Y además, muy importante, es que cuanto más dura esa brecha, ¿vale? Cuanto más grande es decir, cuanto más grande es la distancia de lo que es en realidad a lo que yo creo que debería de ser, ¿vale? Y más tiempo dura eso, pues peor me voy a sentir, ¿vale? Más se me van a acentuar todas esas emociones negativas que he dicho y más problemas voy a tener. Y bueno, pues ¿qué ocurre cuando no podemos cerrar esa brecha que se produce en la realidad? ¿Vale? Cuando, por ejemplo, nuestros sueños no se hacen realidad, o cuando hemos sufrido algún tipo de trauma o pérdida, o cuando, a pesar de lo mucho que nos hemos esforzado por alcanzar unos objetivos o unas metas, no lo logramos, o cuando la vida se vuelve dura, injusta y cruel, que también podemos haber tenido experiencias de ese tipo. Entonces, lo que generalmente todos intentamos es cerrar la brecha, pero yo hago esta reflexión. ¿Y si la satisfacción exterior no siempre es posible? Es decir, no siempre vamos a tener lo que queremos, ¿vale? Y, sin embargo, es posible y están a nuestra disposición todos esos recursos internos que nos permiten esa satisfacción interior.
Entonces, lo que buscamos, como digo, es cerrar esa brecha, ¿vale? Y eso, ese mismo empecinamiento que tenemos en cerrar las brechas, y a veces que es imposible hacerlo porque nadie va a conseguir lo que quiere, pues resulta que no estamos preparados para todas esas brechas y eso generalmente nos produce esa sensación de malestar y esos problemas de salud mental. Y bueno, pues sabemos que el bien vivir, el bienestar, es una cuestión no de conocimiento, sino de motivación. Es decir, es una cuestión que estamos dispuestos a movilizar esos recursos, a hacer lo que sea necesario para que afloren todos esos recursos internos, para que lo que está en nuestro interior aflore. Y bueno, pues vamos a hacer nuestra primera práctica, ¿vale? Vamos a hacer esta pequeña práctica para ver qué sucede. En esta pequeña práctica, perdona que voy a coger las campanillas que tengo. En esta pequeña práctica va a ser una práctica, voy a coger también el teléfono para poner el cronómetro. Una práctica que solo va a durar 2 minutos, ¿vale? No va a durar más, son solo 2 minutos. Y lo que quiero que hagáis en esos 2 minutos es simplemente prestar atención a qué es lo que sucede cuando permanecemos en silencio. Lo único que tenéis que hacer es, si queréis, cerrar los ojos o entornarlos y mirar un poquito hacia abajo y hacia adelante. Y también os aconsejo que no luchéis contra los pensamientos. ¿Estáis preparados? Cuando oigáis las campanillas, ¿vale? Podéis empezar. ¿Alguien quiere comentar cómo ha sido su experiencia? Venga, pues yo he estado pendiente de todo lo que había alrededor, todos los sonidos que han entrado en la calle, el ruido que hay por ahí, y luego me picaba la cabeza, el cuello, la espalda, una pierna. Esa es mi experiencia. Vale. José Enrique.
se hace largo, los sentidos están ahí atentos y quien no quiere nada más que voy a abrir los ojos, pero no sé qué. No estamos acostumbrados. Sí. Yo me he sentido relajada. Es verdad que el sonido del aire acondicionado me ha hecho de amortiguador. Y como venía un poquito nerviosa, lo que ha hecho ha sido calmar. Muchas gracias. Pues yo me estoy sorprendida porque no he oído nada del ruido de la calle, ni de nada, está pendiente de mí, de mis pensamientos y de mi... Bueno, me he notado un poco como dolorcillo en el estómago, que no era consciente de que... Pero al estar pendiente sí que me puede notar una molestia, una molestia. ¿Alguien más por allí, Marta? Sí, yo también estoy muy tranquila. Muy Y tranquila. muchas veces por la noche me pongo en silencio. Y sí, te viene un pensamiento, pero no pasa, me mueve la cara. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere? Venga, Ana. Yo le he dado un repaso a toda mi agenda de esta semana, de la que viene. Cuando ya me veía en ese punto, céntrate, Ana, concéntrate en la respiración. Ay, no, concéntrate en el cuerpo, me duele aquí, verás tú mañana el pilates. No estoy presente yo. Bueno, estás presente con tu vida. ¿Vale? Yo estaba concentrada en mi respiración, muy concentrada y muy relajada. Sí. Bueno, pues yo quiero felicitaros a todos los que habéis participado, pero sobre todo a todos, porque habéis sido muy disciplinadicos, habéis estado quietecicos y habéis estado ahí tratando de centraros en lo que yo he dicho. Y eso ya es mostrar una disposición para la meditación, incluso para ti, Ana, ¿vale? Cuando vamos a meditar es ir al encuentro de nosotros, o sea, lo que va a suceder es que nos encontramos a nosotros, a nosotras mismas, tal y como estamos en ese momento. Entonces, si tenemos una vida súper ajetreada, una agenda que no le cabe nada más, pues lo que va a pasar en nuestro momento que nos sentamos es que nos viene todo eso. Otra cosa muy interesante era Encarni, eso. Encarni es que gran parte de los problemas que tenemos es porque nos desconectamos de las sensaciones de nuestro cuerpo. Y a poco que nos paramos, ay, estoy notando, pues a ti, por ejemplo, que te pica la cabeza, ay, me duele un poco el estómago, ay, parece que tengo una molestia en la cadera. Entonces es como que empezamos a tomar conciencia de cómo está nuestro cuerpo, que le dedicamos muy poca atención, ¿vale? Y entonces es muy curioso y bueno, yo agradezco que hayáis hecho esta pequeña práctica, que simplemente era de observación. Luego haremos una pequeña práctica de meditación, ¿vale? Y bueno, pues otra cosa también que nos gusta mucho plantear, esta metáfora de un maestro espiritual indio que se llama Nisargadatta. Entonces Nisargadatta dice que la vida es simplemente un río que fluye entre dos orillas, la orilla del placer y la orilla del dolor. Dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál creéis que es el problema? Que te quede mucho olor. Que te quedes estancado en alguna de las dos orillas. ¿Qué le pasa al agua cuando se estanca? Se pudre. ¿Vale? Se pudre. Bueno, pues a nosotros nos pasa igual. Y dice Nisargadatta, ¿vale? Bien, eso es lo que nos pasa si nos quedamos en la orilla del placer y nos aferramos a las cosas buenas, ¿vale? Y no queremos que desaparezcan en nuestra vida, o cuando nos resistimos a todas las cosas malas y no fluimos. Y dice, ¿cuál es la solución? Dice, pues la solución no es otra que la aceptación. Y dice, ¿y qué es la aceptación? Dice, pues la aceptación no es ni más ni menos que dejar venir lo que venga y dejar ir lo que se vaya. Es decir, fluir como el río. Y entonces la base de la práctica del mindfulness está ahí, en la aceptación. De hecho, uno de mis maestros, Ron Siegel, dice, hay tres cosas importantísimas para la práctica del mindfulness. Dice, aceptación, aceptación
aceptación. En ese sentido, aceptar no significa que me gusta, ¿vale? Aceptar es que yo puedo estar frente a una brecha de realidad y no voy a decir que me gusta haber perdido un ser querido o haber tenido un trauma o que mis sueños no se cumplan, no voy a decir eso. Aceptar es simplemente reconocer que esa es la realidad y que incluso si quiero cambiarla, tengo que partir de lo que es, no puedo partir de lo que no es. Y entonces aceptar es simplemente reconocer que esa es la realidad. Y esa es una de las bases importantísimas de la práctica del mindfulness, la aceptación. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de la ciencia para el bienestar. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Pues una de las cosas más importantes que nos dice la ciencia sobre el bienestar es como un estado de equilibrio. Un estado de equilibrio entre el cuerpo, la mente, las emociones, nuestras relaciones, nuestra salud, todo eso. Entonces, como un estado de equilibrio y un estado en el que sentimos esa sensación de lo que os decía antes, de esa satisfacción interior, esa sensación de paz, incluso aunque estemos frente a una brecha en la realidad. Y entonces, pues la ciencia, una de las cosas más sorprendentes que nos dice es que la felicidad no está en las cosas que nos suceden, no está en las cosas que tenemos, no está en los logros que hayamos alcanzado, no está en la posición social que ocupamos, ¿vale? Que la felicidad está en nosotros mismos, en saber aprovechar todos esos recursos internos. Y entonces la ciencia, otra de las cosas que nos dice es que esto es un problemilla. Y es que el cerebro, la misión fundamental que tiene y para lo que ha evolucionado es para la supervivencia, no para la felicidad, ¿vale? Y entonces ha primado en nosotros un montón de cosas que nos ponen un poco difícil ser felices, como tener una mente, que lo habréis comprobado, por ejemplo Ana, no sé si los demás han comprobado o no, pero Ana ha comprobado esa mente que no para, ¿vale? Que está dándole vueltas. Y a veces nos metemos en una cosa y empezamos con esa cosa y otra vez, y no queremos pensar, pero aparece y aparece, y estamos rumiando eso. O el simple hecho de la parcialidad negativa, siempre nos fijamos más en lo negativo que en lo positivo, sencillamente porque todo eso nos ha ayudado a sobrevivir. Pero igual que tenemos todo eso que nos ha ayudado para sobrevivir, también tenemos estas capacidades de resolver problemas, de tomar decisiones, de afrontar obstáculos, de aprender de nuestros propios errores. Y tenemos también la capacidad de observación, estos son nuestros recursos internos, la capacidad de análisis, la capacidad de atención, de la memoria, de la imaginación, de la creatividad. Y tenemos también todos esos recursos internos. Y lo importante y fundamental, y porque he dicho antes que es una cuestión de práctica y entrenamiento, es por esto que estoy poniendo ahí en esa diapositiva, y es que todas esas capacidades que tenemos, tan extraordinarias y maravillosas, de las cuales estamos dotados los seres humanos, son de escasa o nula utilidad si nos enfrentamos a los desafíos de la vida con ansiedad, con depresión, con angustia, con miedo, con desesperanza. Es decir, nosotros tenemos unos recursos increíbles, ¿vale? No hace mucho estuve en Perú haciendo un voluntariado, enseñando a los profesores mindfulness para introducirlo en la clase para regular las emociones. Lo que principalmente quería decirles era que con miedo un niño no puede aprender. O sea, nosotros tenemos recursos extraordinarios, pero si nuestras emociones son de esta naturaleza, es como que bloqueamos el acceso a esos recursos.
Por eso tenemos que entrenarnos para aprender a lidiar con las brechas de realidad y con todas las emociones que son naturales que aparezcan en esas situaciones. Y entonces es muy importante ese aprendizaje, ese entrenamiento. Y porque para que nuestro cerebro funcione de una manera óptima, tenemos que estar más o menos en equilibrio. Es decir, si yo no estoy en equilibrio, es decir, si tengo una sensación de inseguridad, de insatisfacción y de desconexión, ¿vale? Entonces mi cerebro se vuelve reactivo. Y son esas necesidades las que van a primar. Y lo que está en mi foco de interés, de atención, es satisfacer esas necesidades. Y solo cuando tengo suficientemente cubierta, es decir, me siento segura, me siento satisfecha, me siento vinculada a otro ser humano, a mí misma, entonces puedo elegir la respuesta, puedo ser proactiva. Y esto es muy importante porque, insisto, para alcanzar ese equilibrio, de alguna manera tenemos que entrenarnos y saber cómo hacemos, porque esto no nos lo enseñan en la escuela. Ahora se está empezando a introducir, pero vamos, se ha ignorado, se ha tenido, además, no solo eso, sino que se han dicho cosas como la letra con la sangre entra, ¿vale? Y se han dicho cosas, y es verdad, el miedo también nos hace responder, pero ¿quién va a tener el gusto, por ejemplo, de leer si la letra la ha entrado con el miedo, la amenaza, etcétera, etcétera? Pues no vamos a coger esa satisfacción, vamos a intentar evitar todo lo que nos produce angustia y malestar y vamos a intentar, o sea, vamos a repetir aquellas cosas que nos producen satisfacción y bienestar, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante. Y bueno, pues otra de las cosas más importantes de esa brecha que hemos hablado de realidad es enfocarnos en lo que se quiere y se tiene más que en lo que se teme, ¿vale? Es enfocarnos en lo que realmente queremos. Y ahora sí que viene la práctica de verdad de meditación. También va a ser de 2 minutos, así que no sentiros agobiados por esta práctica. Voy a coger la silla. No, Pero sí, mira. gracias. Bien, pues en esta práctica la instrucción es muy sencilla, que es seguir instrucciones, ¿vale? Y es prestar atención a las sensaciones de la respiración. Y como he dicho, vamos a tardar 2 minutos. 2 minutos exactos, que voy a poner el cronómetro. Esta vez voy a poner el temporizador y así no tengo que estar mirando. ¿Has dicho prestar atención a qué? A las sensaciones de la respiración. A la respiración. ¿Vale? ¿Sí? ¿No me oye? Sí. Vale. Si no me oye, dímelo y hablo más fuerte. Bien, pues nos ponemos en una posición cómoda y entornamos o cerramos los ojos. Lo primero que vamos a hacer es tomar conciencia de cómo está nuestro cuerpo. Es decir, cómo nos sentimos en este momento, si ligero, cansado, pesado, cómo estoy. Y luego vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Y al exhalar vamos a intentar dejar escapar la tensión que tengamos acumulada o la tensión que tengamos en alguna parte. Y después de estas 3 respiraciones profundas, vamos a volver a la respiración natural. Es decir, dejamos de controlar la respiración y simplemente nos fijamos en las sensaciones que produce la corriente de aire cuando entra y cuando sale de nuestro cuerpo.
sin querer controlar la respiración, siguiendo a cada inhalación y a cada exhalación, momento tras momento. Y si en algún momento mi mente se dispersa y entra en mi cabeza algún tipo de pensamiento, simplemente es lo que hace la mente, no quiere decir que lo esté haciendo mal, y con amabilidad vuelvo a las sensaciones de la respiración, a ese suave movimiento de la respiración. Ya podéis abrir los ojos. Bien, pues ¿alguien quiere comentar cómo ha sido su experiencia? No. Muy corta. Muy corta. Sí, a mí también se me pasó volando. Sí. La otra ha sido más larga, al menos para mí. Ha sido, incluso aunque ha sido lo mismo, 2 minutos. Sí, sí. La otra ha sido como más larga, no sé si antes, no ir dándole una instrucción y así, más corta. Sí. Yo cuando... Súper relajada. Súper relajada. Muy bien. Y ahora bien, pero normalmente cuando hago meditaciones en las que tengo que concentrarme en la respiración me agobia mucho. Bien. Me entra ansiedad. Intento dejarla ahí, pero entonces parece que no estoy respirando, que no noto nada. Me da ansiedad. Si es porque no notas nada, ponte simplemente la mano en la barriga y sigue el movimiento de la mano. ¿Vale? Si ese es el problema, nada más que ponga la mano en la barriga o en el pecho, donde tú lo sientas con más nitidez el movimiento y sigue el movimiento. Pero que le pasa a mucha gente y es muy interesante también eso. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Por ahí, Marimar, ¿querías decir algo? No, pero que a mí también me suele pasar eso. Cuando digo quiero centrarme en la respiración, tengo que decir para adentro, para afuera, para adentro, pierdo el ritmo de la respiración. Sí. Fijaros, eso también es natural y por eso lo que decimos es que no trate de controlar la respiración, simplemente la observe. Nosotros entrenamos la atención observando las sensaciones de la respiración por una razón sencilla, y es que la respiración siempre está con nosotros. No necesito una música, no necesito... La respiración siempre está con nosotros. Es un estímulo muy anodino, aburrido, ¿vale? Con lo cual la tendencia a distraerse va a ser muy alta, muy alta. La mente se va a dispersar con mucha facilidad. Pero precisamente lo que fortalece el músculo de la atención es el retornar. O sea, lo importante no es distraerse, ni ese es el problema. Lo importante es permanecer suficientemente atento para cuando me distraigo regresar a las sensaciones, regresar a las sensaciones. Y eso es lo que realmente fortalece la atención. No el que yo permanezca con el foco ahí puesto, sino que estando en las sensaciones de la respiración me voy a ir, pero voy a estar suficientemente atenta para traerme. Y ese retorno, ese volver a las sensaciones de la respiración, tiene que ser de una manera amable. No puede ser regañando. Otra vez estás distraído, otra vez pensando, pues vaya cabeza que tienes, ¿vale? No puede ser así, porque entonces lo convertimos en algo aversivo. Fijaros que hay estudios hechos, y por eso voy a poner la siguiente diapositiva. Dice, no se trata de añadir más años a la vida, sino de añadir más vida a los años. Y eso es lo que nos permite la atención plena, eso es lo que nos permite el mindfulness.
la cantidad de estudios que hay sobre la productividad y el mindfulness. Sabéis que esto es una de las cosas que se emplean más en el mundo de la empresa y también por eso ha sido muy criticado, porque bueno, puede tener muchas distintas prácticas, ¿vale? Pues aumenta la productividad por una razón muy sencilla, y es porque reduce la postergación, aumenta la concentración, la regulación de las emociones, produce mayor bienestar y entonces nos sentimos mejor. De tal manera que hay un especialista en productividad y mindfulness que dice que por cada minuto que meditamos recuperamos 9 minutos. ¿Vale? Y lo tiene comprobado, y lo tiene medido, y lo tiene estudiado, y por eso digo que no se trata de añadir años a nuestra vida, sino vida a nuestros años. Entonces, una de las cosas que produce la meditación es que, y eso casi todo el mundo que hace un programa como el que están haciendo ahora Diego y Erika, pues siente que se cansa muchísimo menos y que tiene mucho más tiempo para las cosas. Porque, entre otras cosas, lo que reducimos es la multitarea. Es decir, porque si estamos en una tarea, estamos enfocados en esa tarea. Pero vamos a seguir, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Vale? Pues lo que nosotros trabajamos es la conciencia para ese bien vivir. Y vamos a ver el poder extraordinario que tiene la mente. Vamos a ver qué hora es, por si os puedo leer un pequeño, si me da tiempo a leeros un pequeño cuento, ¿vale? Bueno, es una narración que se llama El bosque encantado. Imagina un bosque y unos personajes que se acercan a él. ¿Tú crees que van a ver e interpretar lo mismo un cazador, una persona que busca setas, una pareja de enamorados, un fugitivo que está escapando de la policía, un senderista, una fotógrafa, un pintor o una buscadora de hierbas medicinales? Dice, van a ver lo que buscan ver. Por el momento ya no miran lo mismo, sino los que buscan hierba y setas miran al suelo. Mientras que el pintor o el fotógrafo van a tener una mirada panorámica, ¿vale?, del paisaje. El fugitivo va a estar pendiente de cualquier movimiento que se produzca como máximo a la altura de una persona. Mientras que la pareja de enamorados seguramente no vea ni una seta, ¿vale? Porque están embelesados mirándose a los ojos, ¿vale? Como mucho, contemplando la puesta de sol. Este es el mundo que cada uno de ellos espera encontrar, y sus emociones van a depender en cada caso de si cumplen o no cumplen su objetivo o su expectativa. Objetivos que si los cruzáramos dejarían indiferente a los demás. Vamos a probar. A los enamorados podría no importarles que haya un matorral de tomillo en todo su esplendor a un palmo de sus pies. Como al fugitivo le va a dar igual la puesta de sol, o las perspectivas y los planos claroscuros que pretende descubrir el fotógrafo o el pintor, por poner algunos ejemplos. Por eso podemos gritar bien alto que no vivimos en la realidad, vivimos en nuestra propia realidad. Y en parte este es el argumento para defender que la razón no existe, porque si existiera habría aproximadamente 8.000 millones de personas con razón, cada uno con la suya. Y la razón, o mejor dicho, querer imponer la propia razón sobre los demás conlleva siempre a conflicto. Y bueno, pues esa es una de las cosas de por qué nosotros trabajamos con la conciencia y por qué trabajamos con la atención. Por ese poder que tiene la mente. Porque sencillamente la atención se va a dirigir a aquellas cosas que nosotros ya esperamos. Es decir, si entro al bosque como la pintora, voy a mirar el paisaje, ¿vale? Pero si busco hierbas medicinales, estaré en el suelo. Entonces no voy a ver la realidad,
solo voy a ver parcialmente la realidad. Y además, conforme a mis propósitos y deseos, que veo esa de tomillo florecía, como dice ahí, pues qué alegría, ¿no? Pero si lo veo seco, digo, me cabreo incluso, ¿vale? Entonces, fijaros cómo es la mente. O sea, la mente lo que hace es que construimos, ¿vale?, nuestra mente, y que no nos va a dar tiempo, pero hablamos de mente-cuerpo, porque el simple hecho, por ejemplo, que creemos, hay algunas personas que os da hambre, o sea, que os da como una hambre específica de comer dulces, cuando tenéis ansiedad, nada más que queréis comer dulces, cosas dulces, y dices, ay, me comería un trozo de chocolate, me comería una magdalena, me comería algunos, ¿verdad? Sí. Vale. A veces. Vale, pues eso no sois vosotros, es vuestra microbiota, es todas las bacterias que tenemos en el intestino. Y entonces hay una conexión con el sistema vagal, con el vago, y es el que te induce a comer dulce. Entonces decimos, vale, pues yo quería que era yo, que me encanta lo dulce, y que no puedo pasar sin el dulce. Bueno, es tu bacteria de tu intestino. Esa también es una cosa muy interesante, pero no va a dar tiempo a explorarlo. Por eso no nos afectan las cosas que nos suceden, sino la forma en que lo interpretamos. Y esto es fundamental, y es lo que dice ahí en esta pequeña lectura, que no sé... Disculpa, Sí. la botella está mojando tu ordenador. Lo hagas. Gracias. No. Sí, coge esa. Sí, mira, ahí tiene una. O del cuarto de baño. Es frío, ¿sabes? No es que salga de la mano. Bueno, pues lo que dice ahí es que lo que nosotros vemos, ¿vale?, de la realidad, como nos entraron al bosque, pues creemos que es la realidad. Y estamos dispuestos a pelearnos con los demás por tener razón. Yo le digo a la gente cuando estamos haciendo el programa, no hay nada que le guste más a la mente que tener razón, ¿vale? Entonces, ¿yo veo esto así? Pues es que desde mi perspectiva es lo que veo, entonces tengo razón y trato de imponerme. Y bueno, pues el instrumento que nosotros utilizamos, porque si no nos damos cuenta de todo esto, es imposible cambiarlo. Entonces el instrumento que utilizamos es la conciencia, el darnos cuenta. Pero la conciencia necesita de la atención. Nosotros decimos que la conciencia es como los ojos. Yo tengo ojos, puedo ver, pero, bueno, soy una persona invidente, ¿no? Pero puedo ver, pero solo si hay luz. Si ahora esta sala, que es bastante oscura, apagamos todas las luces, apagamos el proyector, no vemos nada, aunque tengamos ojos, ¿vale? Pues la conciencia necesita de la atención, porque la atención es la luz de la conciencia. Y entonces necesitamos esa atención, y por eso es tan importante el entrenamiento de la atención, porque ese entrenamiento de la atención nos va a permitir llevarlo a lo que está oculto en el inconsciente. Hemos dicho que todos esos recursos que poseemos, la mayor parte de las veces no somos conscientes o no los tenemos desarrollados, y a través de la atención podemos llegar a eso y vamos a descubrir muchas veces el origen de nuestras conductas. Es decir, que eso que pensamos la mayor parte de las veces, pues encontramos a alguien y dice, uy, es que me da una mala vibración esta persona, ¿no? Y a lo mejor te pregunto, ¿pero qué has pensado? Dices, no, si yo no he pensado nada. Pero en realidad sí hemos pensado, pero permanece en la inconsciencia. Y entonces el simple hecho de pensar, me da malas vibraciones, ya es un pensamiento, ¿vale? Y entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta, que nos va a ayudar a encontrar el origen de todas esas conductas automáticas
de toda esa hiperreactividad, de lo que he hablado antes, de ese estado de equilibrio que necesito. Pues, ¿qué desequilibrio hay? Es que me siento insegura, me siento amenazada, me duele algo, ¿vale? O me siento insatisfecha, no puedo alcanzar lo que quiero, o me siento desconectada, y nos va a dar la posibilidad de acceder a todo eso que está oculto en ese inconsciente, y por otro lado, todo ese potencial inexplorado que tenemos, todas esas capacidades de sabiduría, de energía, de imaginación, de creatividad, todas esas cualidades del corazón que he dicho antes, empatía, compasión, solidaridad, y nos va a dar acceso a eso. Y entonces la parte consciente sería como el capitán del velero, y el inconsciente, el viento que impulsa las velas. Dice, el capitán tiene que aprender a entender el viento y a usar a su favor para llegar a su destino. Es decir, que si no hacemos eso, si no comprendemos todo ese mundo interior de pensamientos, sensaciones, emociones, necesidades, recursos, etcétera, ¿vale? Y aprendemos a manejarlo, pues vamos a ir a la deriva y seguramente no llegaremos a nuestro destino. Y como insisto, necesitamos entrenarnos en eso. Dice, cuando la conciencia se expande, o sea, cuando empezamos a expandir nuestra conciencia, y esto todos los efectos de trabajar con la atención plena, es que vemos las cosas de una manera más clara, y la perspectiva pues es más realista, ¿vale? Y bueno, y eso nos permite que demos pasos más certeros, más acertados. Y eso es algo que trabajamos también con el mindfulness, esa claridad de la mente. O sea, con la práctica de la meditación, yo le digo a todo el mundo que mindfulness y meditar no es lo mismo, pero la meditación tiene mindfulness. El mindfulness es estar en el aquí y en el ahora, en el presente, en el momento presente, con una actitud de apertura, con una actitud de aceptación, con una actitud de amabilidad, ¿vale? No vale solo el carpe diem, estar aquí y ahora, sino que tiene que ser con esa actitud. Pero la práctica de la meditación, por lo menos la que nosotros, bueno, en mi centro practicamos dos tipos de meditación, pero la que practicamos en el mindfulness es centrar el foco en un estímulo, bien sea las sensaciones de la respiración, las sensaciones del cuerpo, los sonidos, las emociones, los pensamientos. Entonces es centrar la atención, desde luego también con esas actitudes, pero es centrar la atención. Entonces, como decía, cuando practicamos la meditación vamos a conseguir un estado que se llama samadhi. El samadhi es serenidad, es concentración, es claridad de la mente. Por eso digo que una de las cosas que conseguimos es precisamente el ver las cosas tal y como son. Cuando en esa brecha de realidad se abre y dejamos de luchar, entonces podemos ver las cosas como son. Cuando fluimos con el río y dejamos que vengan las cosas y dejamos que se vayan, podemos ver la realidad tal y como es. No lo que queremos, no lo que tememos, sino lo que realmente es. Y bueno, pues la atención es una capacidad cognitiva que nos permite centrar los sentidos o la actividad mental, y esto es importante, de forma espontánea o voluntaria, en los estímulos, la información, la experiencia, mientras ignoramos otros aspectos de la realidad. Fijaros que el proceso atencional es involuntario. Por ejemplo, ya lo habéis visto, cuando hemos dicho, venga, cerrar los ojos, a ver qué pasa. Habéis dicho, pues yo he oído los sonidos de la calle, he oído los sonidos de la planta de arriba, he oído... La atención es un proceso involuntario, se va a los estímulos que hay en el ambiente. Entre otras cosas porque, como dije al principio, nuestro cerebro ha evolucionado para la supervivencia y nosotros como especie estamos poco dotados físicamente
Nuestro cerebro es lo que ha garantizado nuestra supervivencia. Entonces estamos en un estado de alerta permanente, con lo cual cualquier estímulo desvía nuestra atención. Bien, pues la atención plena es una atención voluntaria, deliberada, es decir, intencionada. Es decir, yo enfoco en el momento presente, de forma intencionada, voluntaria. Y quiero estar ahí. Y por eso cuando me voy, regreso. Cuando me voy, regreso. Sin problema, ¿vale? Si lo tengo que hacer 1000 veces, en una práctica de 15 minutos, pues lo hago 1000 veces, que son 10.000 por 10.000 veces. Pero eso es lo que va a garantizar que yo pueda estar centrada. No esa absorción meditativa. Y esto es muy importante porque hablamos de neuroplasticidad y el primero que empezó a hablar de esto es nuestro premio Nobel, Ramón y Cajal, y dijo, la facultad de... Ah, no, perdona, este es William James, luego hablaré de Ramón y Cajal. Esto me gusta mucho, sobre todo cuando trabajo con profesores, tanto de la facultad como del CEP, del Centro de Formación del Profesorado. Dice, la facultad de traer de vuelta deliberadamente la atención errante una y otra vez constituye el fundamento mismo del discernimiento, del carácter y de la voluntad. Nadie es dueño de sí mismo si no la tiene. La educación que mejore esta facultad será la educación por excelencia. Claro que esto es fundamental porque esto es el entrenamiento de la atención. Y la verdad es que sabíamos muy poco. Yo cuando estudié psicología, sí, había pruebas para medir el déficit de atención, había pruebas de atención, pero nadie te decía cómo trabajar la atención. Hasta que empecé a practicar la meditación y el mindfulness, entonces entendí, ¿vale?, que Buda pues fue el primer psicólogo desde mi punto de vista de la humanidad, y él lo que hizo fue eso, decir un método para entrenar esta capacidad de estar en el momento presente, porque lo que nos produce malestar es una mente distraída, una mente infeliz. Este es un estudio que se hizo muy interesante, y bueno, se hizo en miles de personas. Le sonaba, se tenían que descargar una aplicación y le sonaba un sonido, y entonces tenían que responder a unas preguntas, y era qué estaban haciendo, cuál era su nivel de... Es el de ver la cara. Sí, cuál era su nivel de felicidad. Y entonces decía, lo que descubrieron, del 75 al 80% del tiempo andamos perdidos en divagaciones, ¿vale? El 45% del tiempo los participantes estaban pensando en algo completamente distinto a lo que estaban haciendo. Dice, lógicamente, en la divagación el nivel de felicidad era mayor si los contenidos de tu mente eran positivos, menor si estabas pensando nada más que cosas negativas. Dice, pero el mejor predictor de la felicidad, y fijaros, esto es lo más importante, no era lo que estuvieran haciendo las personas, sino si su mente estaba sincronizada con la acción. Y tener una mente presente en lo que estaban haciendo era superior respecto al nivel de la felicidad, incluso de la divagación positiva. O sea, ese fantaseo de que voy a hacer las navidades y voy a hacer un viaje. No. Estar presente, estar en la acción, en la experiencia que estoy teniendo. Pero fijaros la tendencia a dispersarnos que tenemos, ¿vale? Del 75 al 80% del tiempo andamos dispersos. ¿Por qué el mindfulness aumenta la productividad? Pues entre otras cosas, porque estamos en lo que tenemos que estar, en la experiencia o en la acción que tenemos, y por eso aumenta nuestro rendimiento, porque no estamos divagando al pasado o al futuro, ¿vale?, sino que estamos en el momento presente. Y voy a ver para ver que quiero daros... bueno, queda ahí unos minutillos. Bueno, esto es lo que decía de... Perdona. No, que esto era para atrás. Vale. El bienestar bien vivir.
Bueno, pues aquí era la frase que os decía de... Ay, que es que me estoy dando a la vez, perdón. Ahí está. Os decía la frase, gracias Maribel, la frase de Ramón y Cajal, de nuestro premio Nobel, que decía, él decía el hombre, ¿vale? Yo lo cambio por todo el ser humano, ¿vale? Para no... Todo ser humano puede ser, y entre comas, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. ¿Ah? Esto lo dijo él, pues no sé en qué época lo diría, pero quiero decir que ya tiene más de un siglo esta afirmación, ¿vale? Y bueno, pues el primero que empezó a hablar de esa neuroplasticidad, luego se han hecho estudios de verdad muy chulos sobre cómo a lo que nos dedicamos va a transformar el cerebro, y el primero que se hizo fue con los taxistas londinenses, cuando todavía, seguro que lo has comentado tú, ¿no? No, eso nos toca en el próximo taller. Vale, pues entonces no hago spoiler, ¿vale? Sobre Javier. Entonces la importancia, ese de si se lo propone, la necesidad de vivir con un propósito, con la firme determinación de saber hacia dónde vamos, ¿vale? Eso nos va a servir. Si antes hemos puesto el velero y al capitán del velero manejando el viento, ¿vale? Pues el timón es lo que nos sirve, porque montones de veces, imaginaros que yo quiero ir hasta donde está Antonio, pero me encuentro ahí justo en medio un obstáculo. Bueno, me voy a dar de bruces, puedo girarme un poco, pero luego vuelvo a reconducirme para llegar a él. Ese es el propósito. El propósito es la dirección que llevamos, la persona en la que nos queremos transformar. Y eso va a movilizar pues todas esas energías que tenemos ahí adormecidas, ¿vale? Para trabajar más con todo ese potencial que tenemos que con nuestras limitaciones. Y bueno, esto ya no me va a dar tiempo a contar el cuento de la vaca, que es muy interesante. Bueno, luego si queréis yo lo cuento, ¿vale? Lo cuento después para que veáis. Y este experimento también es muy chulo, pero tampoco nos va a dar tiempo. Pero quiero dejaros, y esto es lo que voy a dejaros. ¿Vale? Claro, lo que quiero dejaros es justo el aquí y el ahora. Y hemos hecho en nuestro centro, bueno, esto más bien lo he hecho yo, no lo han hecho nadie, lo he hecho yo. ¿Vale? Un acrónimo, ¿sabéis? Un acrónimo, si queréis cogéis uno y lo repartís. Un acrónimo es una regla mnemónica, una palabra, nuestro centro se llama presencia. Entonces, esa palabra, cada letra significa una de las cosas que nos van a ayudar en este bienestar, en este bien vivir, ¿vale? ¿Tenéis por aquí? ¿Os ha llegado ya? No le ha llegado a ella. ¿Habéis cogido uno? No, por aquí todavía. Cogéis uno y... Bueno, pues, como decía, para nosotros es muy importante la presencia, es estar aquí y ahora. Eso que si yo estoy dando esta charla, estoy aquí, no estoy pensando en lo que voy a hacer después, ni lo que estáis pensando de mí, si os está gustando o no está gustando. No, estoy centrada, ¿vale?, en lo que estoy haciendo. Y el aquí y el ahora, pues a veces, o sea, lo que he hecho es acrónimo, la presencia es para qué. Porque no podemos ser conscientes si no nos paramos, ¿vale? No nos paramos, no podemos ser conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Dice, a veces la mejor manera de avanzar es simplemente detener. ¿Estáis de acuerdo? Sí. La R de presencia, responder versus reaccionar. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside tu libertad. Nosotros lo que hacemos es desactivar esa hiperreactividad, ese piloto automático,
para darnos la única libertad que tenemos, que no es de cambiar las cosas, que no es de cerrar las brechas, que no es, no, sino de elegir cómo me voy a relacionar con lo que me está pasando. Pero tengo que hacer ese espacio para poder responder en vez de reaccionar impulsivamente. La E de Entrénate, lo que he dicho, para que podamos desarrollar todos esos recursos internos, pues debemos entrenarnos. Dice, la práctica no hace al maestro, hace el progreso. La S, ser agradecido. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Fijaros que eso también es muy importante, porque cuando siempre estamos deseando lo que no tenemos, estamos en un estado de carencia, pero cuando agradezco, ¿vale? Estoy en un estado de abundancia, porque siempre que tengo suficiente. La E de empatía. Escuchar con empatía es el primer paso para sanar, es decir, ponernos en el lugar del otro. La N, nivélate soltando, que de eso iba el cuento, ¿vale? De soltar. Deja lo que no puedas controlar y verás cómo se aliviera tu carga. Es decir, dirigir nuestra atención a lo que realmente depende de nosotros y podamos cambiar. Si no, estamos malgastando nuestros recursos. La T, tranquilízate. La calma no es ausencia de ruido, sino claridad en medio de la tormenta. Eso es muy importante porque, insisto, no hemos podido hablar del cuerpo, pero es muy importante que nosotros le demos al cerebro la señal de que hay tranquilidad, que no hay ninguna amenaza en nuestro entorno, que no nos va a comer el tigre de dientes de sable, ¿vale? Que puede estar tranquilo. Y entonces el cerebro deja de estar en ese estado de alerta y defensa. Entonces es muy importante la calma. La I, indaga, observa. Ver no es lo mismo que observar. Observar es ver con el corazón. Todo lo que trabajamos es esa mirada interior. Es hacer las paces con lo que es. Y ahí tenéis el acrónimo, ¿vale? Y aquí tenéis, muchas gracias. Como el MBSR, que es el programa de reducción de estrés, ese que ha hablado antes Diego, de la 68 edición, que hacemos en nuestro centro, pero lo he impartido en empresas, lo he impartido en la universidad. O sea que la 68 es nuestro centro, pero lo he hecho un montón de veces por muchos sitios, ¿vale? Luego tenemos talleres de autoestima, de resiliencia, de gestión del tiempo, y los próximos que van a salir ya cuando terminemos el programa, pues van a ser de transformar la transformación, bueno, esa es lo que estamos haciendo también, interna, ¿vale? De la cultura del bienestar, que lo hacemos también en la empresa, y eso sí, estamos haciéndolo ya. Luego, un alto rendimiento saludable, trabajar hábitos de alto rendimiento saludable, fomentar hábitos de rendimiento en la empresa, la salud mental, en el ámbito laboral, y esto era lo que os decía que próximamente también vamos a hacer, el cultivar ese equilibrio interior, esos recursos que hemos hablado entre el cuerpo, la mente, las emociones, la conciencia, que desarrollar ese equilibrio interior mediante el cultivo de esos recursos internos, y la atención plena y la autorregulación, la sabiduría emocional, comprender nuestro funcionamiento emocional, reconocer los componentes de las emociones, cómo regularlas, las emociones, cómo tener emociones constructivas. Entonces, todo eso es lo que vamos a hacer próximamente. Y bueno, pues ya está, que con eso termino. Si queréis os cuento el cuento. Sí. Bueno, este cuento está muy relacionado con una de las diapositivas que no he puesto. Voy a ver dónde lo tengo. Aquí está, el cuento de la vaca.
Vale, muy bien, dice así. Iba un lama con su aprendiz andando por el monte. Se dirigían a su monasterio y le llegó la noche. Y de pronto pues se vieron ahí, a oscuras, la noche, en mitad del monte, y dijeron, mira, allí parece que hay una casita, vieron una humilde casita, y se pararon allí para preguntar si le dejaban pasar la noche a comer. Los habitantes de la casa le ofrecieron cena y alojamiento, a pesar de su evidente pobreza, y les contaron que ellos sobrevivían gracias a una vaquita, que era todo lo que tenían en la vida, y la vaca les daba leche, y con eso pues hacían algunos quesos, y eso lo vendían, pero les llegaba escasamente para el sustento diario. Al día siguiente, el lama y su joven aprendiz reprendieron la marcha, y al pasar por los prados vieron a la vaca de la que le habían hablado los habitantes de la casita. El lama le ordenó al aprendiz que empujara la vaquita por el acantilado, y el aprendiz al principio se negó a realizar tamaña fechoría, argumentando que no era justo, que aquellas personas se habían portado muy bien con ellos, que a pesar de no tener nada, le habían ofrecido su cena y su casa. Pero no se oyó de nada. El lama siguió ordenándolo, empuja la vaca por el acantilado. Tanto insistió, y bueno, ya sabéis que los monjes le deben obediencia al lama, pues que el joven tuvo que obedecer, por lo que llegó al monasterio sintiéndose fatal. Al cabo de unos años, el jovencito, convertido ya en lama, pasó otra vez por aquel paraje, y al acercarse vio una granja grande y nueva. Pensó que lo que había pasado era que después de dejarlo sin sustento, pues la pobre gente tuvo que abandonar el sitio, y otros habitantes se instalaron allí, hicieron esa granja nueva y flamante, llena de todo tipo de animales. Una granja próspera, nada que ver con la humilde casita de los pobres granjeros con su vaquita. Dice, no pudo reprimir su curiosidad y se acercó a preguntar si conocían el paradero de aquella familia que también se había portado con él. Su sorpresa fue enorme cuando le dijeron que allí no había vivido nadie, ni nadie se había ido de allí, que ellos llevaban viviendo en aquel paraje toda la vida, y que es cierto que durante un tiempo y muchos años tuvieron una vaquita que era todo su sustento, pero que cuando la vaca se cayó por el acantilado, ¿vale? Pues tuvieron que pensar en cómo sobrevivir. Y al empezar a pensar qué podían hacer, empezaron a realizar otras opciones que hasta el momento no habían tenido necesidad de llevar a cabo. Y con todo ello, su granja llegó a ser una de las mejores de la zona y suministraban huevos, leche, carne a distintos pueblos. Y ellos, en aquel momento, vivían honradamente y en abundancia. Hace referencia a eso que dice Nisargadatta, de soltar. Y que a veces, y para nosotros mucha gente viene, porque tenemos que crear la necesidad también. Es muy importante sentir esa necesidad. El que vosotros estéis aquí, que os reunís cada 15 días. Cada 15 días. Que os reunís aquí cada 15 días porque sentí esa necesidad de seguir creciendo, de seguir realizando, de seguir aprendiendo. Y es muy importante generar la necesidad. Bueno, nosotros también trabajamos en psicología clínica, pues hoy mismo he recibido a un chico con 18 años y me dice que desde los 10 años vive la vida con un vacío tremendo que no encuentra solución, ¿vale? Y eso, pues imaginaros qué puede ser, ¿no? Y bueno, pues
también estamos construyendo una sociedad en que tenemos todas las necesidades cubiertas. Y no sé. Muchas vacas. Muchas vacas. Muchas vacas. Y aunque tuviéramos una, ¿sabes? Aunque tuviéramos una, conformarnos con eso y no ver que hay otras posibilidades. Y hay que soltar a la vaca, ¿vale? Para sentir esa necesidad. Que la verdad que tiene un poquito de mala leche en la mano, ¿eh? Sí. Hablando de vaca y de leche. Bueno, pues si queréis hacerme alguna pregunta. Bueno, yo te quería hacer te quería contar algo, que yo te dije que nosotros estudiamos metafísica. Todos los maestros que nosotros estudiamos, al ser o a Dios, le llaman presencia yo soy. Por esto. Lo que sucede es que ahora tú lo has explicado a través de la ciencia. Entonces, ¿cómo se le llama a Dios para no decirle Dios? Presencia yo soy. O sea, el ser es ser solamente cuando está presente. Entonces mucha gente lo repite porque lo lee en los libros, que la presencia yo soy, hay una lámina, que es un dibujito, pero tú hoy lo has explicado desde la atención plena. Y justamente esto no estaba preparado, ¿eh? El centro de presencia se llama presencia porque se lo puso ella. Y justamente todo lo que has explicado es lo que nosotros estudiamos, a lo mejor desde un aspecto devocional que no se lleva a la práctica. ¿Me entiendes? Entonces, creo que ha sido, a mí me ha encantado y ha sido una reafirmación de lo que estamos estudiando. Vale, pues muchas gracias. Me alegro de que haya sido así. ¿Alguna otra cosa que En un tema de infancia, ¿cuánto tiempo se aconseja? Porque ahora hemos estado 2 minutos para que tenga una efectividad en tu vida, ¿no? Sí, mira, es muy curioso porque cuando se empezó a investigar sobre la práctica de la meditación desde la ciencia, también porque ya teníamos formas de acceder al funcionamiento del cerebro a través de la neuroimagen, pues lo que se vio es que no era tanto tiempo como se pensaba el poder obtener resultados. Parece, y por lo menos algunos de mis maestros dicen eso, que en torno a los 20 minutos lo que produce efectos importantes en la transformación del cerebro. Pero yo aconsejo que para empezar, empecemos de muy poco. O sea, yo digo, las prácticas de este programa del MBSR son de 45 minutos, ¿vale? Son 45 minutos. Y allí la gente practica 45 minutos o más, que lo tengo yo allí practicando, ¿vale? Pero luego en casa les doy prácticas de 10, 15, 20, 30, 45 minutos. Les doy todas las grabaciones, porque para mí lo más importante es ser constante. No es cantidad, sino constancia. Entonces, normalmente, si tú empiezas, por ejemplo, con una práctica de 2-3 minutos, enseguida, cuando lo hagas de forma constante, y de hecho, ha habido personas que han dicho a mí, me ha resultado muy corto, ¿vale? Empieza a resultarte corto. Y los efectos se han empezado a notar, incluso nosotros hicimos un estudio en la universidad con prácticas de 7 minutos. Y era sencillamente creé una práctica para que el profesor no la tenía que hacer él, ponía mi grabación, ¿vale? Pero el primer día explicaba que era el mindfulness, ¿vale? Y a partir de ese día, antes de empezar la clase, 7 minutos de atención a la respiración. Bueno, este profesor es muy peculiar y muy gracioso y comentó, porque él habíamos hecho el entrenamiento en la facultad, comentó que él hace a su alumno que hagan un diario de la asignatura. ¿Cuál fue su sorpresa? Porque los alumnos lo que más alabaron fue la práctica de 7 minutos del mindfulness. Dice, yo ya no quiero saber nada del mindfulness, me ha quitado protagonismo en mi asignatura. Y comentaban eso y de hecho, bueno, pues hicimos un estudio con medidas pre que diga y después con un grupo de control y efectivamente encontramos un cambio y una de las cosas que más nos sorprendió fue la resiliencia. Y era una práctica de atención plena
donde no había ningún otro tipo de entrenamiento. Y además os digo una cosa, yo mi experiencia, yo voy también al colegio y practico con niños pequeños, pues y enseño a los profesores. Entonces, cuando hacemos un programa completo durante 8 semanas que voy al colegio, pues luego me dicen los profesores, es que son ellos los que desde casi la primera sesión, porque utilizamos como una ranita de símbolos, ¿vale? Y entonces dice, señor, vamos a hacer la ranita, vamos a hacer la ranita. Van a hacer ejercicios, van a hacer tareas, van a hacer un examen. Señor, la ranita, la ranita. Lo piden ellos, ¿vale? Lo piden ellos. Y es muy interesante el saber cómo los niños también necesitan ese pararse. Y los tenemos abrumados con la cantidad de actividades que hacemos hacer al cabo del día. Yo creo que son unos trabajadores incansables, ¿sabes? A los que los sometemos. Entonces, bueno, pues es muy interesante saber, y también hacemos programas para niños, para adolescentes. También me formé para eso. Has dicho en 2 ocasiones, bueno, atención plena y meditación no es lo mismo. Lo has dicho en 2 ocasiones. Brevemente, ¿cuál es la principal diferencia? Bueno, pues la atención plena es lo que, como lo hemos traducido, el término mindfulness al castellano, y es estar presente de una manera deliberada, o sea, voy a prestar atención al momento presente, con esa actitud de apertura, de aceptación, de amabilidad, ¿vale? Y eso es el mindfulness. La práctica de meditación es la que nosotros hacemos, vipassana, que está basada en la meditación vipassana, es prestar atención a un estímulo y mantener el foco de la atención ahí, en ese estímulo. Y practicamos esa meditación y también la meditación de abrir el foco. O sea, es como que trabajamos con el foco de atención como si fuera con un puntero láser, vamos a las sensaciones cada vez más sutiles de la respiración. Es decir, empezamos con el movimiento del abdomen, el pecho, pero cuando empezamos a meditar ya más centrado, solo el roce del aire en la nariz, ¿vale? Solo en la ventana de la nariz o encima del labio superior. Y vamos como enfocando, cada vez señal más precisa. Y luego hacemos otro que es el desenfoque, que es no prestar atención a nada, solo al momento presente y a lo que surja en él sin quedarte atrapado en nada. Por ejemplo, habéis nombrado el ruido que hace la ventilación, ¿vale? Entonces, imaginaros, yo me pongo a meditar y efectivamente de pronto cuando medito pues soy más consciente de los ruidos del ambiente y entonces empiezo, mira qué ruido es ese, hijo, qué pesado, ya no acaba, hijo, no me lo puedo quitar de la cabeza y no sé qué. Vale, en una meditación de foco abierto o de meditación lo que hacemos es precisamente soy consciente pero no me quedo atrapada en ese sonido, ¿vale? Soy consciente de, aunque tengo los ojos cerrados, pues a lo mejor ha cambiado la luz, si estoy meditando, yo medito muy temprano, pues a lo mejor amanece, entonces tengo los ojos cerrados, pero noto que ya hay un cambio de luz, entonces no me quedo atrapada ahí, ya amanecí, no tengo que vivir, no sé qué. ¿Vale? Entonces un poco trabajamos el foco y el desenfoque. Trabajamos eso. Realmente cuando meditas es súper complicado no escuchar más cosas, aunque estés todo lo centrado que tú puedes en eso. El objetivo de la meditación no es dejar de oír, ¿no? No. Fijaros, eso es muy interesante. ¿Cómo te digo? Monse. Eso es muy interesante porque, bueno, la meditación, una de las cosas para lo que se ha utilizado es precisamente para el dolor crónico. Y entonces trabajamos con el dolor crónico. Entonces, cuando hablo de apertura, hablamos de esa apertura a todo lo que surja.
toda la apertura, a todo lo que suceda en mi vida, ¿vale? Y puede dolerme, como me ha pasado antes a Encarni, la barriga, ¿vale? Y no rechazo eso. O sea, eso puede entrar en el ámbito de mi consciencia, porque es lo que decía antes, tengo ojos, puedo ver, pero necesito la luz, ¿vale? Imaginaos que yo entrase a oscuras a esta habitación, pero con una linterna, con un foco muy pequeño. Entonces yo podría ver, mira, ahí hay una silla, aquí están las mesas, mira, aquí está la otra mesa, y puedo ir viendo de la medida que enfoque. Entonces lo que trabajamos es precisamente con la atención para hacerla flexible, es decir, para que yo pueda mover el foco. Es decir, efectivamente estoy viva, entonces si hay un ruido, probablemente lo escuche, ¿vale? Pero traigo otra vez el foco a las sensaciones de la respiración. Que si me va otra vez al ruido, pues no pasa nada, ¿vale? Me vuelvo otra vez. O sea, que me duele la barriga, pues sí, está ahí, ¿vale? Pero lo traigo otra vez a las sensaciones de la respiración. Y entonces voy moviendo. O sea, lo que trabajamos es esa flexibilidad, que es dónde voy a dirigir el foco, dónde lo voy a mantener, la concentración y qué voy a soltar. Porque es muy necesario que yo ignore otras cosas de la realidad. Por ejemplo, cuando decía que se nos mete un pensamiento en la cabeza y tenemos una rumiación, ¿vale? Yo puedo soltar eso, ¿vale? Puedo no dirigir la atención, no puedo decidir que no me venga el pensamiento, pero sí le puedo retirar la atención, ¿vale? Pero para eso tengo que entrenarme, porque todos sabemos que no es tan fácil. Y bueno, por eso hacemos ese entrenamiento. En realidad, la base de una buena meditación es la respiración. La concentración y la respiración. Sí, pero claro, casi el fundamento de la práctica está en el retornar. Está en retornar. El término que se utiliza para la palabra mindfulness en sánscrito es sati. Y sati tiene un montón de acepciones, pero una muy importante es recordar. Entonces, sencillamente recordar cuál es el foco. O sea, cuál es mi intención. Mi intención es prestar atención a las sensaciones de la respiración, es recordar que esa era mi intención, y retorno, ¿vale? Y ahí está la clave, en ese poder retorno. Carmen, justamente en el próximo taller lo que vamos a ver es, hay un libro, nosotros nos basamos en algunos textos de Rubén Cedeño, que es un gran estudioso de todo lo que es el budismo y todo eso. Él tomó el Satipatthana Sutta, le quitó todo el sánscrito y sencillamente lo puso en español, fundamento de la atención. Entonces lo que vamos a ver justamente en el próximo taller es qué pasa en el cerebro cuando se produce eso, a través de eso, de volver, ¿sí? Sí. Y lo vamos a relacionar con algunas escenas del pequeño Buda, porque él justamente lo que hizo fue eso. Lo que pasa es que se da como algo, que es un verso, y en realidad son instrucciones para meditar, que es lo que tú estás hablando. Se puede poner la atención, no tiene que ser en la respiración, se puede poner el foco en cualquier otra sensación del cuerpo. Vale, ¿sí? Perfecto. Mira, gracias por la pregunta también, porque antes habéis preguntado la diferencia de atención plena, meditación. La atención plena la puedo practicar con todo, ¿vale? Lo puedo practicar con todo. De hecho, en el programa hacemos prácticas en la vida cotidiana. Es decir, digo, esta semana nos toca prestar atención a una actividad cotidiana como lavaros los dientes, ¿vale? Entonces, durante toda la semana vais a utilizar todos los sentidos, la observación de las sensaciones en el cuerpo, los pensamientos, las emociones, mientras me lavo los dientes, ¿vale? Y entonces estamos practicando mindfulness en la vida cotidiana. Claro, eso, fijaros, parece... Y entrenamos con actividades que son las que nos aburridas, que nos llevan a dispersarnos, ¿vale? ¿Quién piensa lavarse los dientes con conciencia plena? Pero es muy
importante. Es muy importante, pero poca gente, ¿vale? Bien, pues lo que hacemos es traer esa conciencia y hacemos prácticas con actividades. Cuanto más aburrida, mejor. Porque estamos entrenando a la atención. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando con mi pareja, cuando estoy hablando con mi hijo, cuando estoy hablando con un paciente, lo que quiero es estar presente. Pero tengo que entrenarme para eso. Porque es muy fácil. O sea, yo estoy en consulta y a veces cualquier cosa que dice el paciente me lleva a algo, ¿vale? Eso no lo puedo evitar, pero lo que sí puedo es no engancharme a ese algo, es decir, volver a escuchar a esa persona con la presencia, ¿vale? Estar ahí. No puedo evitar que yo forme esas asociaciones, porque la mente, el cerebro, es lo que hace. No puedo decirle al cerebro, deja de funcionar, que ahora estoy aquí. No, va a seguir produciendo pensamientos. Y entonces yo lo que hago es no engancharme de eso, no engancharme a la emoción, no engancharme a la sensación y estar presente. Pero para eso me entreno. ¿Vale? Para eso, yo iba a decir algo, después como estoy en atención plena me di cuenta que no iba a sonar bien. Porque les iba a decir a ellos, los iba a invitar que se anotaran al 69. Porque estamos en el programa 68. Entonces después lo dije, digo, ¿cómo va a invitar a la gente en público a que se apunten al 69? Pero es que es la verdad. Entonces se tienen que apuntar. Bueno, no había pensado en eso. Pero... A ver, ¿te has dado cuenta? Mindfulness tántrico. Claro, eso es una de las personas que vino a las primeras ediciones, una de las cosas que apuntó fue eso, que una de las cosas en las que había mejorado eran sus relaciones sexuales. Mira. Y también, o sea, hay estudios hechos sobre eso también, de cómo, exactamente, y es porque aumenta la capacidad, o sea, la ínsula, que es una parte del cerebro que nos hace más conscientes de las sensaciones corporales. Sánchez Dragón lo practicaba. Sí, sí. Sí. Bueno. Bueno, fíjate cómo se nos pasó en la atención plena. Pues nada, que yo intenté terminar de ahora. Muy bien, muy bien. Mira, María Ángeles tiene algo para ti. Muchas gracias. Me encantan las plantas. Bueno, de parte de todo el grupo, por supuesto. Sí, claro. Y nada, agradecerte tu visita y bueno, ya saben, yo después le voy a traer más información sobre los programas, porque aparte de esto que ha sido una charla informal, lo importante es hacer la práctica formal, que yo la estoy haciendo, por eso puedo hablar de, digamos, con conocimiento de causa, ¿sí? Así que yo les traeré más información. Sí, pues muchas gracias. Pues bueno, ya vamos a cortar la transmisión, ¿no?